Estamos de vuelta, se siguen sumando consecuencias del caso Monsalve, como les contábamos antes de ir a la pausa, ahora la salida de su cargo de la jefa nacional de inteligencia de la PDI. Y mientras una de las grandes interrogantes es dónde está actualmente el ex subsecretario, porque todavía no se conoce de una citación para declarar ni de una fecha para su eventual formalización. Tanto en el gobierno como en el Ministerio Público dicen no saber de su paradero. Lo claro es que ya no reside en el hotel que ocupaba cuando era parte del gobierno. Les quiero dar las gracias a todos. Hace una semana abandonó La Moneda y tras cruzar esa puerta nunca más volvimos a ver a Manuel Monsalve. Mucho se ha conocido de sus movimientos previos a la denuncia por violación en su contra, pero del paradero actual del ex subsecretario nunca más se supo. ¿El gobierno está al tanto del paradero de Manuel Monsalve? El Ejecutivo tiene completo desconocimiento de la situación de él desde el momento en que él presentó su renuncia y abandonó el Palacio de La Moneda. Hasta ese día su domicilio estaba fijado aquí, en el Hotel Panamericano de Santiago, el mismo lugar donde habría ocurrido el delito que denuncia su subalterna. Llegamos al alojamiento para conocer dónde y cómo vivió Monsalve mientras fue subsecretario del Interior. Ahí, con la flechita hacia abajo para abrir. Luego en la cajita blanca para la electricidad, la deja puesta. Ok. Usuario y contraseña para Wi-Fi. ¿Y eso por qué están aquí? Para el tema del viejito del ministro, pues él se queda acá. Este es el hotel. Sí. Para los huéspedes habituales del Panamericano era común toparse con la autoridad en los pasillos. La primera vez que lo torcí, cuando está ahí fuera, está el viejito del periodista ahí. ¿Ya? Con los colegas. ¿Y qué? Un gato aquí en la esquina. Los cuatro culiados. Tanta. No, y detento, como Claro, es como extraño ver a alguien. Solamente cortaron el trazo y entró acá. Era él. ¿Y qué? Divisar escoltas alrededor del hotel es lo más normal cuando en el lugar aloja una autoridad de tal peso. Lo que escapa a la regla es el otro tipo de visitas que llegaron durante el último mes. Detectives del área de inteligencia de la Policía de Investigaciones habrían realizado indagaciones en el sitio del suceso, que es el Hotel Panamericano, en la habitación donde se llevó adelante las diligencias que me referí recién. 3 tipos de habitaciones tiene el Hotel Panamericano. Esta es la single o matrimonial, cuyo costo por noche es de 85.000 pesos. ¿Cuáles son sus características? Estas, las vemos a continuación. El hotel tiene una puntuación de 8.6 en una escala de 1 a 10 de las aplicaciones de alojamiento, donde se destaca su cercanía a puntos de interés como La Moneda. Mientras recorremos el hotel, nuestros equipos visitaron los domicilios inscritos a nombre de quien fuera el jefe de las policías del país. ¿Ha visto a Manuel Monsalve por acá, el ex subsecretario? ¿No? ¿No ha tenido novedades de él? ¿Ah? Ya. ¿Pero no lo han visto por acá? Vale, muchas gracias. No lo he visto. ¿Siempre le quieres llegar en la escolta? Sí, siempre estaba su auto aquí, en su auto negro, con la gente de PDI. Sí. ¿Y ahora no lo ha visto? No lo he visto, no. Desaparecido total. En Viña del Mar lo reconocen como un vecino habitual, pero hace rato que no se le divisa. Descartada la ciudad jardín, probamos suerte en Los Álamos, provincia de Arauco. ¿Alguna vez lo vio aquí en Los Álamos? Sí, lo vi, pero ahora ya hace tiempo que no lo veo. Aquí mantiene su domicilio electoral quien fuera parlamentario por la zona. Difícil saber si el fin de semana se asomará para votar, pero por ahora esto es lo que se sabe de él en el sector. Sí, vivió acá y fue candidato a concejal y todo eso, pues trabajó acá en la municipalidad igual de Los Álamos. Sí. Pero últimamente no lo ha visto por acá. Para nada, señorita. Últimamente no se ha visto. ¿Pero antes se le veía por acá? Sí, era una persona muy excelente, muy trabajador. Volvamos al centro de Santiago, al Hotel Panamericano, porque hasta la habitación de Manuel Monsalve llegó el 14 de octubre pasado Javier Armendáriz, persecutor jefe de la Fiscalía Centro Norte. Cuando el imputado nos escucha, me escucha a mí, porque yo se lo dije, dijo, pero a mí me gustaría, señaló, declarar de que no me acuerdo nada. Señala aquello, se le advierten los derechos, repite y dice, lo demás me lo reservo con mi abogado. Desde entonces no hemos visto al señor Monsalve. Es muy difícil saber si esta es exactamente la habitación donde residía Manuel Monsalve, porque han sido muy celosos con esa información, pero nos cuentan que el estándar de las habitaciones singles es más o menos el mismo. ¿Qué hay en ellas? Un frigobar,
que es este que está acá. Ese es su contenido. Hay además servicio de cortesía, principalmente café, y en este sector hay un servicio que se paga aparte, con vino y snacks. 12.200 pesos cuesta la botella de vino chileno. Hacia este otro sector hay un closet, que es el de acá, que tiene en su interior el closet. Hay dos frazadas, hay unas perchas y una caja fuerte que obviamente no tiene nada. Nosotros recién venimos llegando a la habitación. ¿Qué hizo la Fiscalía cuando llegó a la habitación de Manuel Monsalve? Principalmente cumplió con 4 diligencias. La primera, quedarse con el teléfono del ex subsecretario. También le hicieron una muestra de hisopado bucal. Se llevaron vestuario también de Manuel Monsalve para algún tipo de pericia y tomaron muestras también de parte de la habitación que pudiera ser cotejada con alguna información clave durante la investigación. Durante la audiencia de cautela de garantías se conoció la imputación del Ministerio Público. Se dijo además por parte de su defensa que Monsalve tiene intenciones de cooperar con las diligencias. En nuestra búsqueda hubo una última parada, la residencia de Gabriel de la Fuente, su mano derecha en la Subsecretaría del Interior. Aló, Gabriel, ¿podemos conversar un segundito? Disculpa, ¿podemos conversar un segundito de televisión? No, por favor, respete mi intimidad. Sí, pero venimos solamente a consultarle con respeto. Estamos acá afuera. No. ¿No va a hablar entonces? No voy a hacer ninguna declaración. Su paradero seguirá siendo un misterio. Manuel Monsalve se mantiene en silencio, en permanente contacto con sus abogados, planificando la estrategia de defensa para una eventual formalización que, a una semana de su renuncia y a más de un mes de ocurridos los hechos, todavía no tiene fecha. El presidente Gabriel Boric respaldó hoy a las víctimas de violación y abuso sexual. Yo le creo, afirmó el mandatario justo a una semana de la crisis desatada en La Moneda luego de la denuncia contra Manuel Monsalve. El presidente también defendió a la ministra del Interior, Carolina Toá, quien enfrenta cuestionamientos por su manejo de los primeros días de la crisis. Subsecretario, ¿qué le dijo el presidente Gabriel Boric? Una semana exacta ha pasado desde esta escena que dio paso a una de las mayores crisis al interior de La Moneda, la renuncia de Manuel Monsalve luego de conocida la denuncia por presunta violación presentada en su contra por parte de una funcionaria de la Subsecretaría del Interior. La misma que motivó 24 horas después una controvertida vocería nada menos que del propio presidente de la República, respondiendo a todos los cuestionamientos que surgieron por las decisiones tomadas en Palacio tras enterarse de los hechos. Me voy a quedar todo lo que sea necesario para poder responder todas las preguntas que sean necesarias. Este jueves, nuevamente el presidente Gabriel Boric tomó la palabra en medio de una actividad en terreno. Esta vez sin preguntas de los medios y en una pauta completamente ajena al caso Monsalve, salió en defensa de las víctimas de violación apuntando específicamente a la denunciante del ex subsecretario de Interior. Cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder. Nuestro deber es creerle. Yo le creo. Una nueva declaración del mandatario sobre el caso que sacude por estos días a su gobierno y que generó inmediatas reacciones. Mejor tarde que nunca, ¿no? Pero pucha que fue tarde. En todos los casos en que personas importantes han participado en algún tipo de delito de acusación, las penas no han sido consideradas por los chilenos como penas de verdad. Acá se resolvió un tema en 48 horas. ¿Ya? Siempre las cosas se pueden hacer mejor, no tengo ninguna duda, pero lo más fundamental es creerle a las denunciantes. El presidente de la República ha manifestado una opinión, no solo la personal, sino que una opinión institucional. Las decisiones de los casos se resuelven según lo que se debata en las salas de audiencia. Lo demás creo que me parece que son mensajes que el presidente de la República envía a los chilenos y las chilenas. Fue el martes de la semana pasada, según reconocieron en La Moneda, cuando la ministra Toá y el presidente Boric tomaron conocimiento de la denuncia por presunta violación en contra de Monsalve, quien se mantuvo en su cargo hasta el jueves. Una renuncia tardía y con posibles implicancias en la indagatoria han acusado desde la oposición un manejo de la crisis comandado en principio por la ministra Carolina Toá, hoy blanco de críticas y discrepancias sobre su proceder, incluso al interior del gabinete. Para la ciudadanía queda
claramente establecido de que estas autoridades no se estaban tomando en serio su rol. Venimos pidiéndole al presidente hace meses que haga cambios en su equipo de seguridad. El gobierno, luego de las elecciones del próximo domingo, tiene que plantearse, y en este caso el propio presidente, esa es su facultad, la posibilidad de un cambio de gabinete que afecte probablemente al equipo político que lo acompaña. Pero la respuesta llegó antes de las elecciones del fin de semana por parte del mandatario, quien este jueves también se dio el tiempo de dar un respaldo explícito a su equipo de gobierno y con mención especial incluso a Carolina Toá. Llamo a la unidad del país y también de manera enfática a quienes apoyan a este gobierno. No hay espacio para la pelea chica. Con mi ministra del Interior, Carolina Toá, con mi comité político, con mi gabinete y con todos mis colaboradores. Ese es y será nuestro único objetivo. Una jornada en la que los partidos de Chile Vamos acudieron a la Contraloría por las dificultades que han observado, según dijeron, para que se lleve adelante el sumario administrativo anunciado por la ministra de Interior en su calidad de jefa jerárquica del entonces subsecretario Manuel Monsalve, uno que inicialmente se asignó a la subsecretaria de Desarrollo Social, quien declinó asumir dicha investigación, pasando a manos de la subsecretaria de Minería, aunque de forma paralela ya se había solicitado a la misma Contraloría que se hiciera cargo de la indagatoria. Para asegurarnos de que la investigación que haga la Contralora sea efectivamente sobre todos los ámbitos en los que hay duda, sobre el tema de la violación a la ley de inteligencia, también que pudo haber cometido la PDI, que se investiga acerca del uso del avión. Yo el día de ayer solicité a la Contraloría que hiciera la tramitación del procedimiento y la Contraloría tendrá que resolver el día de hoy el momento en que eso es procedente, que ojalá nosotros esperamos que debería ser así por una garantía de transparencia. Finalmente, la petición del gobierno fue acogida por la Contraloría, quedando integrada un sumario que ya se había iniciado de forma autónoma por parte de este organismo a los pocos días de conocidos los hechos denunciados en el Ministerio de Interior. Un sumario que busca establecer responsabilidades administrativas y que avanzará por un carril paralelo al de la arista penal que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte. Bueno, y finalmente será el Consejo de Defensa del Estado el que evalúe si corresponde querellarse o no contra Manuel Monsalve por el eventual ejercicio indebido de sus funciones. Mientras avanzan en paralelo las investigaciones de la Fiscalía respecto a todas las gestiones que el entonces subsecretario ordenó a la PDI antes de la denuncia y que podrían ser constitutivas de delito por infracción a la ley de inteligencia y por obstrucción de la investigación. Todos creían que estas eran solo algunas de las primeras indagatorias de la policía tras darse a conocer la denuncia por violación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, pero no. Antes de que hubiera una indagación, sin que ni él, ni en realidad nadie haya presentado una denuncia, él dispuso que policías de investigaciones concurrieran tanto al hotel como al restaurante. Eso también lo estamos indagando. Cuando se interpone la denuncia el 14 de octubre en contra de Monsalve, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI le informó a la Fiscalía que otros policías pertenecientes a la unidad de inteligencia ya habían estado realizando indagaciones del hecho en el Hotel Panamericano y el restaurante, donde se citaron el ex subsecretario y la denunciante. Son diligencias absolutamente improcedentes porque no fueron instruidas por nadie que tuviera la facultad para instruirlas, sobre todo en el ámbito de la investigación de los delitos. Por lo tanto, son diligencias que no fueron instruidas por la Fiscalía, que siempre tiene que estar a cargo de la investigación. Lo que se sabe hasta el momento es que el 11 de octubre, casi 3 semanas después de ocurrido el hecho y 3 días antes de que se realizara la denuncia, Manuel Monsalve le solicitó a funcionarios de la sección de inteligencia de la PDI revisar las cámaras de seguridad del restaurante donde comieron y bebieron, el hotel al cual posteriormente habrían llegado en taxi y que realizaran un barrido de las cámaras de los alrededores de estos lugares. Todo esto invocando la ley de inteligencia. El uso de la ley de inteligencia es una facultad que tienen los directores de inteligencia, pero para situaciones de inteligencia o de contrainteligencia, no porque el subsecretario le dice que hace 2 semanas salió con una niña y se le perdió el teléfono y ahora
dice que tiene amnesia. Otra de las diligencias realizadas por la sección de inteligencia de la PDI previas a la denuncia fue ese mismo 11 de octubre. El, en ese entonces, subsecretario del Interior les entregó su teléfono para que lo periciaran. Según los antecedentes de la Fiscalía, los detectives extrajeron el chip para saber, por ejemplo, si es que el celular había sido clonado, provocando alguna brecha de seguridad. Se dedicaron a revisar el aparato hasta el 16 de octubre, que le regresaron el celular a Monsalve, situación que sembró dudas en la Fiscalía. Y tenemos esta maniobra que puede que sí, puede que no, insisto, está en investigación sumaria. Quiero ser claro con el tribunal, de que podría haber pérdida de antecedentes o de evidencias o algún tipo de enmascaramiento respecto de los hechos en cuanto al imputado y la posición que ocupaba. Pero esto no es todo. También fue confirmado por el Ministerio Público que tras constatar que la mujer que acompañó a Monsalve al restaurante y posteriormente al hotel estaba en Santiago, por orden del ex subsecretario, un funcionario de la PDI llegó hasta el domicilio de la mujer. Consultaron con el conserje, ella se encontraba ahí, pero le pidió a los familiares que la estaban acompañando que bajaran a atender a la policía. Además de ilegal, creo yo que es lo más parecido a un espionaje político con fines de encubrir. Es evidente que se está cometiendo un abuso de poder. La abogada Mariela Esnaz Santibáñez ha señalado que hubo intentos de amedrentamiento. Eso me parece gravísimo y que debe ser investigado. Por supuesto que va a contar con nuestro apoyo. Todas estas indagatorias que realizó el Departamento de Inteligencia de la PDI por orden de Manuel Monsalve previo a la denuncia están siendo investigadas por la Fiscalía, pues podrían ser constitutivas de delito como una posible infracción a la ley de inteligencia y obstrucción a la investigación. Al vulnerarse finalmente la facultad que se tiene para instruir a las policías en estos casos, ya que no se trataba de un caso de afectación de seguridad nacional, ni tampoco era un caso que ameritaba aplicar esta ley de inteligencia. Y por lo tanto podría ahí haber una configuración de delito dependiendo de las circunstancias que se acrediten. El Ministerio del Interior ofició al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe ejercer las acciones que correspondan con respecto al potencial ejercicio indebido de funciones públicas del ex subsecretario Monsalve. Los roles asignados por la ley al subsecretario están determinados por la ley y son de responsabilidad personal y directa. Y de las irregularidades cometidas son actos personales y de la función personal que le correspondía al ex subsecretario Monsalve. ¿Qué arrojaron las cámaras revisadas por la PDI? ¿Qué hizo la sección de inteligencia de la policía y qué encontraron en el teléfono del ex subsecretario? El Ministerio Público está a la espera de los resultados de la investigación para determinar cuáles fueron los alcances de esas diligencias realizadas por la PDI previo a la denuncia de la víctima, todo por orden de Manuel Monsalve.